a Daniela, felicitarla por su tarea que envió. El resto, por favor, trate de enviar el completo, ¿no? Todas las actividades. ¿Qué más? Eso es lo de las indicaciones que le quería dar. Voy a compartir la ficha de esta semana. Empezamos un nuevo proyecto, ¿verdad? Ya terminamos el anterior. Empezamos con este nuevo, con el tema preparándonos ante los fenómenos naturales, ¿sí? En esta semana del 24 al 28, este proyecto constituye el estudio de 3 semanas, ¿sí? 3 semanas. ¿Cuál va a ser el producto de ustedes al finalizar las 3 semanas? Es realizar una monografía. Nosotros la semana pasada vimos cuáles son los componentes de la monografía y eso está en su texto, ¿sí? Ya mismo comparto el texto para que usted vea en las páginas que está. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Los estudiantes de este proyecto, más que todo, de este proyecto, los estudiantes comprenderán que los fenómenos que ocurren en la naturaleza tienen sus orígenes en las ciencias aplicadas y experimentales para comprobarlos a través de sustentos científicos sostenibles y éticos mediante representaciones aplicadas. El nombre del proyecto, como lo dije anteriormente, es preparándonos ante los fenómenos naturales con respecto a la sostenibilidad y ética. ¿Cuál es el producto final? No para esta semana, culminando las 3 semanas que vamos a estudiar, ¿sí? Culminando las 3 semanas, usted va a realizar la monografía de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, esta semana, usted puede empezar con diseñar la introducción, ¿sí? La introducción, el tema que va a escoger, porque este tema es muy extenso, de qué usted qué es lo que más le llama la atención para que usted empiece a hacer la introducción. Ya mismo vemos las primeras partes. Antes que todo, nosotros tenemos que ver sobre los fenómenos naturales, los desastres naturales y la sociedad. Porque si bien es cierto, existen estos desastres no porque se quieran presentar, sino que también es causa del ser humano. Aquí yo les he puesto un pequeño resumen, es más, ya les he puesto aquí en la ficha un ejemplo de una monografía. Les he puesto el resumen, como la introducción, todos los temas, los subtemas de lo que vamos a hablar. Le he puesto las consecuencias, varias consecuencias, antes de tocar el tema, para que usted vea. Le he puesto una monografía como ejemplo, ¿ya? Conclusiones, no es que se llama monografía y yo me asusto y digo, ay, es algo extenso, demasiado, que pueden ser, ¿qué? 50 hojas, no, nada que ver. Es algo preciso, conciso y claro. Mire, ahí están las conclusiones que apenas son 5 líneas. Solo que usted para poder hacer esto, sí tiene que leer. Y ahí sí hay que leer bastante, ¿sí? Porque hay que hacer un pequeño resumen. Hay que empezar a consolidar toda la información que usted realiza. Aquí en la primera actividad dice leer y escribir un análisis crítico de 80 palabras, es donde usted va a realizar la introducción, ¿sí? La introducción de su monografía para ir avanzando, ¿ok? Vamos viendo del tema que yo he escogido aquí para poder tratar con ustedes. He puesto un resumen del tema. Los desastres han estado asociados a la historia de la humanidad, de la naturaleza. No ha cesado de recordar al hombre su poder destructivo, porque si bien es cierto, el hombre es el que también es el causante y que aporta en la destrucción de nuestro propio hábitat incluso. El conocido impacto y consecuencias negativas de los diferentes tipos de desastres naturales han determinado progresivamente la necesidad de la mitigación y de la preparación de toda la sociedad a efectos de actuar antes, durante y después del ámbito local, en el país o en el cumplimiento de misiones internacionalistas. La aparición de estos fenómenos naturales se pierde en la noche de los tiempos y ningún progreso previsible de la ciencia será capaz de protegernos eficazmente de ellos en el futuro. Se trata de conseguir,
Se trata por lo consiguiente de adoptar medidas que limiten, ya que es imposible suprimirlos. El presente trabajo constituyó un estudio de revisión donde se exponen las consecuencias de algunos desastres naturales en la sociedad, así como el papel que le corresponde a la misma en la prevención y enfrentamiento ante estos fenómenos. Aquí le he puesto una introducción, me ayuda Danielita a hacer la lectura de la introducción. Ya, Introducción. Generalmente se denomina como desastre a un acontecimiento o serie de sucesos de gran magnitud que afectan gravemente las estructuras básicas y el funcionamiento normal de la sociedad, comunidad o territorio. Ocasionalmente, víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales, infraestructura, servicios esenciales o medios de sustento a escala o dimensión, más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones afectadas para enfrentarlas sin ayuda, por lo que se requiere de acciones extraordinarias de emergencia. De esta definición se desprende que un desastre no es un fenómeno natural, sino las consecuencias del impacto de un determinado fenómeno de origen natural o vinculado a la tecnología sobre una sociedad, una comunidad y los elementos vulnerables existentes en un territorio dado. En un intento de síntesis, podríamos acordar que un desastre constituye un evento súbito, inesperado, provocado por la naturaleza o por el hombre, que por su magnitud afecta a las estructuras socioecológicas, alterando la cotidianidad, causando daños, pérdidas materiales y humanas que colocan a la población en una situación de crisis. Los desastres pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes variables. ¿Sí? Algunas de estas son, por su aparición de súbitos, son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera inmediata. Por ejemplo, terremotos, avalanchas, algunas inundaciones, tsunamis, maremotos. ¿Sí? Los medianos se desarrollan en forma más lenta y es factible predecirlos. Por ejemplo, huracanes, sequías, erupciones volcánicas y otros. Las erupciones volcánicas, hay estudios ya, incluso a veces empiezan a hacer desalojos, porque ya se tiene previsto, se anuncia que va a haber una erupción, ¿verdad? O a veces aparecen también, pero más dice que los que aparecen de un rato para otro son los terremotos, las avalanchas y las inundaciones, que eso no se los puede a veces, incluso los tsunamis. Ahí vemos, ¿no? Como hay un derrumbamiento en esa foto, que no se lo tiene previsto, y por la lluvia hay esos deslizamientos, y por lo tanto causa daños materiales e incluso humanos, porque hay pérdidas de seres humanos. Por su duración, corta a mediana duración, terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, los tsunamis, las avalanchas y los hundimientos. De larga duración, lo de acá que yo acabo de nombrar, eso se presenta en una mediana duración, pero los de larga duración son las sequías, epidemias e inundaciones. Las epidemias sabemos que duran a veces hasta 5 años, ¿no? ¿Verdad? 5 años a veces. La sequía a veces no desaparece, ya hay países que están sufriendo sequías. Por su origen, naturales, son los que se originan por la acción espontánea de la vida misma de la naturaleza o de la evolución del planeta, y se subdividen en los que se originan por fenómenos de geodinámica interna y dan lugar a sismos, maremotos y actividades volcánicas. Aquellos son producidos por geodinámica externa, dando lugar a deslizamientos o aluviones, ¿sí?
los productos por fenómenos hidrometeorológicos que dan lugar a precipitaciones, inundaciones, tormentas eléctricas, sequías y heladas. También la ola de calor, que también lo hemos sufrido nosotros, los azotes de calor. Inducidos son los provocados por la acción del hombre, dando lugar a incendios, contaminaciones químicas, radiológicas, explosiones y daños de la ecología. Podemos decir que solo recientemente se han empezado a estudiar y analizar el manejo de los desastres en forma sistémica. Los desastres no pueden ser estudiados solamente en el momento de su impacto o en relación a los daños posteriores que éste deja, sino también el abordaje de los desastres empieza mucho antes que esto. Se materializan en las medidas empleadas para la construcción de las ciudades, en los estudios geológicos para escoger el lugar donde construir, en la capacitación de las poblaciones y en la organización para responder en forma eficiente ante la posible presencia de eventos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de esta situación. Aquí nosotros todos los edificios están construidos y tienen un peso, todos salinas, como ven en la foto donde yo estoy, ¿verdad? En otros países, por ejemplo en Miami, en Estados Unidos, los edificios no son de cemento. La mayoría utilizan un material que no pesa porque el peso puede hundirlo, porque es una punta. ¿Sí o no? Al verlo en el mapa, nosotros, Santa Elena es una punta. Si hubiera un desastre, desaparece Salinas. Si hubiera un tsunami, desaparece Salinas. Porque además de estar en una punta, tiene un peso, sobrepeso en los edificios que están construidos. Mire usted, eso si usted no me cree, investíguelo y verá. ¿Sí? Eso es lo que el estudio que no se ha realizado aquí en nuestro país, porque hace mucha falta de investigación, ¿ya? Y que se tiene previsto que si hay algún desastre, Salinas no soporta 8 puntos, un terremoto, un tsunami, un movimiento de tierra de 8 puntos no lo resiste, ¿sí? Como lo vimos reflejado en la ciudad de Manabí, donde hubo el desastre. No lo resistió, vinieron muchas viviendas hasta de 2, 3 pisos, edificios que se vinieron abajo, no lo resistió, ¿sí? Entonces por eso hubo esos desastres, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, Zuleika, ayúdenos. Con la lectura de las consecuencias hay dos. Consecuencias: pérdida y daño de estructuras por la fuerza de los vientos, inundaciones, marea de tormenta y deslizamientos de tierra y lodo. Contaminación del suministro de agua y alimentos. Pérdidas de vidas por diferentes causas. Interrupción en las comunicaciones. Afectaciones en los animales, los cultivos y la producción de alimentos para el consumo humano. Incremento de la morbilidad por enfermedades diarreicas, otras de transmisión vectorial, parasitarias, inundaciones por lluvias intensas y penetraciones del mar. Las inundaciones son las situaciones del desastre que con mayor frecuencia ocurren y están entre las más destructivas. Ejemplo, el aumento de las inundaciones en Bangladesh es en parte consecuencia de las deforestaciones en Nepal. Siga, otra de las consecuencias. Estructuras dañadas por la corriente de agua, inundación, derrumbe y el impacto de escombros flotantes, deslizamientos de tierra a causa del suelo saturado, pérdida de vidas humanas, posibles brotes de malaria, diarrea, infecciones virales y leptospirosis, entre otras causas, posible contaminación de pozos y agua subterránea. Suelen perderse los cultivos y abastecimiento de alimentos, posible pérdida de animales y la aparición de enfermedades zoonóticas. Muy bien, gracias, Zuleika. Entonces ahí vemos, mire, yo les he puesto ahí una fotito, ¿no? Del tsunami. Eso es lo que pasó en China. Dice, las fuerzas del agua pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso. Ya, y antes que me olvide, dice que nosotros también podemos presentar infecciones de diferentes tipos, de diarrea, infecciones virales. Y hoy en día no estamos en eso, chicas. ¿Sí o no? No estamos viviendo eso.
Sí, ¿verdad? Estamos viviendo, pues si estamos en una infección, en una pandemia. Supuestamente es inducido por el hombre, puede ser. Son muchas hipótesis que se manejan. Hipótesis son supuestos que se manejan, pero a ciencia cierta no sabemos qué es mismo lo que pasa. Y hasta que se encuentra la cura y que se está buscando, hay cuántos miles de personas que han fallecido en diferentes países. ¿Cuánta mortalidad no ha habido? Y se presume que la mortalidad es porque ya no hay recursos naturales, porque hay mucha sobrepoblación, porque revisando investigaciones se dice que cada 100 años debe aparecer una pandemia. No lo sabemos, eso queda en interrogante, ¿sí? ¿Será que el hombre es tan ya desde ya un poco impredecible, un poco sin sentimiento, que no le interesa más que si no muere una parte podemos morir todo? Bueno, se dice un poco de hipótesis que solamente se llega a la verdad investigando y revisando, ¿no? Que a veces nosotros no conocemos, pero existen muchas situaciones que son inducidas por el hombre mismo. Los tsunamis, consecuencias, la fuerza del agua pueden arrasar con todo lo que encuentran a su paso. Ellos no están diciendo, no, aquí en este lugar no voy a arrasar. No sabemos, por eso es que yo les decía, no sabemos si en algún momento nosotros podemos presentar como ahora poco hubo la alarma de que iba a haber tsunami. Media hora antes recién se estaba avisando y sacándose a la gente de la playa, imagínense. Como que, imagínense, un tsunami pasa y viene rápido y no va a alcanzar a salir. Por eso hay que estar siempre alertas y atentos a las noticias. Las muertes ocurren por ahogamiento y lesiones causas por golpes, contaminación del agua potable. La tierra suele quedar dañada debido a la incursión de agua salada. Mire, no es que las sequías, ya me pasé un poquito. Las sequías, ¿en qué país hay sequías, chicas? ¿Han escuchado en qué país hay sequía? Ya hay países que sufren de sequía. Habiendo sequía, ¿es posible que exista hambre? Ahí está una foto. Sí, Miren, profesor. ¿verdad que sí? No hay alimento, perdón, no hay alimento ni para el ser humano ni para los animales. Mire cómo está el ganado. Mire cómo está esqueletudo. No hay agricultura, no hay producto y uno se alimenta de la tierra, ¿sí o no? Y mientras que no hay agua, no hay producción. Las causas de la sequía están dadas, dice, por el efecto de conjunto de fenómenos del clima, el suelo y la vegetación. Nosotros gozamos de tener agua, pero no sabemos hasta cuándo, incluso desperdiciamos. Cambios inducidos por el hombre en la superficie de terreno y suelo, las temperaturas más altas de la superficie marítima, aumento del dióxido de carbono atmosférico y gases de efectos de invernaderos. Imagínense, en una investigación, y esto revisando las investigaciones que yo le estoy dando, incluso indicaba una investigación de una doctora, no recuerdo el nombre, porque revisé algunas, que cada año hay unos centímetros o milímetros de agua del mar que se va secando. Y si revisamos el mar, la extensión del mar, hace 100 años atrás, vamos viendo que el mar, en vez de ir aumentando, se va secando en algunas partes, en algunos lugares. Y nosotros podemos investigar eso, revisar, ¿no? Porque nosotros tenemos también mar y podemos ver si es verdad o es mentira que se va secando el mar. Aunque no que nos va a afectar tanto, pero así se va sumando años. Nosotros van existiendo generaciones, y no sabemos qué va a pasar con nuestras generaciones de aquí a un futuro, ¿sí? Con todo lo que está pasando. Él dice, llego a la conclusión, aquí yo les he puesto un ejemplo, chicas, un ejemplo como para que usted ya se guíe a empezar a hacer su monografía sobre este tema. El conocido impacto y las consecuencias negativas de los diferentes tipos de desastres naturales ha determinado progresivamente la necesidad de la mitigación y la preparación de toda la sociedad. La sociedad es la más afectada por los desastres y a su vez ella la que
de manera más efectiva debe participar en su solución. La falta de visión de futuro de las sociedades ha determinado en gran medida la creciente vulnerabilidad frente a los desastres naturales, porque todos nos volvemos muy vulnerables ante un desastre natural, no sabemos qué hacer. Apuesto que yo les pregunto ahorita, ya tenemos comprado, ya tenemos lista la mochila como para salir de una emergencia. Ninguna la tenemos, ni yo la tengo, ¿verdad? Y hay que tener, porque uno no sabe en qué momento se va a presentar. ¿Qué tiene que tener? Velas, linternas, ¿qué es lo que tiene que tener una mochila? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Se sabe el número de teléfono de la mamá, del papá, de la abuelita? ¿Se lo sabe usted? O el momento que no hay teléfono, ¿qué hago? Estoy sola, ¿qué debo hacer? ¿Dónde voy? No sabemos. ¿Dónde busco? La parte más alta aquí se conoce que cuando hay un desastre natural hay que ir enseguida al Tablazo. Es el lugar más seguro, porque de aquí no se puede quedar. Está en los estudios, en las reuniones que hemos recibido nosotros de gestión de riesgo, todo lo que viene a ser Salinas no se puede. Único el cerro, las personas que están en Salinas tienen que buscar rápido a ese cerro que incluso cada día se va bajando más, ya, pero ni es tan seguro, que es mejor buscar la parte alta que sería en el Tablazo, que no se sabe si es que en verdad hasta allá llegue, porque llega, en el caso de un tsunami llega a 10.000 metros, a ver, 10 metros, algo así decía este señor, 10 metros, incluso estudiar los edificios que soportarían el impacto, porque no todos los edificios, habiendo un desastre natural, un tsunami, no todos los edificios lo van a soportar. Hay muchos edificios que ya están viejos, que sus bases están débiles y que en un movimiento de tierra se pueden venir abajo. Fíjese, todo eso puede pasar. Puede pasar, chicas, estamos vulnerables todos ante los desastres naturales. ¿Cuáles son las actividades que usted va a realizar? Va a leer y a escribir un análisis crítico de 80 palabras del tema anterior, no precisamente lo que está aquí en la ficha, sino que usted puede investigarlo y empezar a hacer la introducción. Ahí me faltó poner entre paréntesis la introducción de su monografía que va a hacer, que la va a estructurar mediante el estudio de estas 3 semanas. ¿Sí? Leer y consultar el link en referencia al artículo científico. Aquí está el link para que usted lo pueda revisar completo. ¿Sí? A ese link hace clic y le ingresa directo a la investigación, la que yo he incluido aquí. O consultar otros temas mencionados. Debe de recortar 2 modelos de monografías, 2 modelos que usted encuentre en internet, solo recortarlo y pegarlo como referencia. Luego vamos a la página 212 que voy a dejar de compartir en este momento para ir al texto. Dígame, Zuleika, antes de ir al texto, levantó la mano. Sí. O sea, el análisis de las 80 palabras es la introducción de la monografía. Exacto. Ajá, es la introducción como para que usted vaya avanzando. Ajá. Y luego ya usted lo puede tener en la computadora y luego lo adjunta todo y al finalizar las 3 semanas me presenta la monografía. ¿Sí? Nosotros la semana pasada, Zuleika, vimos aquí en el texto, usted puede revisar, ¿sí? ¿Qué es la monografía? Mire, aquí está. ¿Qué es la monografía? Es un tema, ¿sí? De un tema que usted tiene que escoger. Mono significa de un solo tema, no va a escoger varios, sino uno, ¿sí? Va a revisar cuáles son los componentes, estos vimos la semana pasada. Tiene una carátula, la tabla de contenido, el índice, la introducción, hasta aquí usted tiene que avanzar, hasta la introducción en esta semana. Y en las 2 semanas más avanzamos lo que es el desarrollo y la conclusión. Tiene que tener bibliografía y los anexos. Los anexos son las fotografías, que usted puede reunirse con una compañera para conversar del tema y puede poner esa fotito ahí como anexo. Aquí tenemos un modelo de índice, cómo va el índice en la monografía. Son de los temas que usted va a hablar, de los temas que usted va a tratar, los temas más importantes que a usted le llamó la atención. Aquí tenemos modelo de la introducción, todo está en el texto, mija. Todo está en el texto, el modelo de la introducción, cómo usted lo puede realizar. Incluso estas preguntas son las que tenían que resolver y el numeral 7 de la semana pasada. De esta semana vamos a revisar el numeral 8, vamos a contestar las preguntas hasta el literal A y B, ¿sí? Vamos a contestar estas preguntas, qué tema tratan los 2 textos, ¿sí? Que es otro tema,
¿sí? Es el uso de los animales en las investigaciones científicas. Son ahí, de las dos introducciones, hay modelos, ahí le pone un modelo de introducción incluso, ¿sí? Es otro tema, pero para que usted vaya revisando, vaya analizando en qué se diferencian, cuáles de los dos textos presentan más ejemplos de maltrato animal y por qué, cuál de los dos textos se enfoca en la necesidad de una jurisprudencia al respecto y qué evidencias tiene, ¿sí? Esas preguntas usted las puede ir dando, las resuelve también con el literal A y el literal B. Esas son todas las actividades de esta semana, ¿sí? Luego vamos a desarrollar la siguiente parte, ¿sí? Vamos revisando, si usted quiere que yo le dé alguna información, vamos revisando en el transcurso de la semana para irle corrigiendo si está bien o está mal su introducción, ¿sí? Vaya a revisar. Tiene que leer bastante, Zuleika. Tiene que leer bastante, ¿sí? Y enviarme las actividades, ¿sí? De la semana pasada. Porque me envió el memes nomás. No me llegó el resto, no sé. Por eso le informo. Natalie Floreno quiere ingresar, pero ya estamos por terminar. Ya no le puedo permitir ingresar porque ya son las 8. 8:03 tengo yo. Ya faltan solo 7 minutos. ¿Alguna otra duda, chicas? Todo está claro, ¿verdad? Bueno, Zuleika no pudo ingresar en la anterior clase, por eso creo que está un poquito atrasada. Trate de enviarme hoy las actividades de la semana pasada, porque me mandó el meme nomás, Zuleika. Los memes nomás me envió, ¿sí? Trate de enviar las actividades del texto, porque también estábamos trabajando y estamos avanzando el texto, y es un apoyo para su trabajo, porque ahí están los ejemplos, clarito. Ahí están los ejemplos, y en la siguiente clase, en la siguiente semana, explico más sobre la introducción y el desarrollo, ¿sí? Si a usted todavía le queda alguna duda, déjeme un mensajito o me tiene preparadas las preguntas para la siguiente clase. Recuerde que estas inducciones para ayudarles a aclararles dudas de lo que usted no puede realizar o algún problema, algún inconveniente que se le presenta. ¿Ok, chicas? Listo, las dejo, cuídense, pasen bien. Y de una vez, pónganse a trabajar con la mente fresca, que ahí es sumamente fácil. ¿Sí? Pasen bien, cuídense. A mí me pongo una reacción para tomar una fotito. Listo. Muchas gracias. Cuídense. Bye.